En la vida cristiana existen diferentes formas o prácticas que nos caracterizan como cristianos. En el judaísmo existen prácticas que son muy propias del judaísmo y que definitivamente los caracterizan como un pueblo y como una religión bien estructurada. En el Islam también. Pero en el cristianismo, aparte de las prácticas bíblicas que el Señor nos manda a realizar, como es la oración, orad sin cesar, orar en todo tiempo, como es estudiar las Escrituras, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aparte de estas enseñanzas y estos mandamientos que conforman nuestra práctica como cristianos, en el cristianismo lamentablemente se han filtrado prácticas que no son mandamiento de Dios, prácticas que llegan a afectar la vida del cristiano de una manera tan fuerte que llega el punto en el cual ni siquiera se percata entre lo que es mandamiento de Dios y lo que es tradición o mandamiento de los hombres. Hoy vamos a hablar sobre una práctica cristiana tradicional muy común que tuvo sus orígenes en el judaísmo de antaño, antes de Cristo, que si bien nunca se dio mandamiento sobre esta práctica, en la tradición judía se empezó a desarrollar como un signo, y tarde que temprano esta tradición y esta práctica se convirtió en un mandamiento básicamente, y en un signo de piedad obligatorio para todo judío y en consecuencia para todo cristiano. Estamos hablando de la práctica del ayuno. De seguro que usted alguna vez en su vida ayunó. Yo recuerdo que en mis primeros años como cristiano, el pastor que estaba ayudándonos en ese momento y que nos estaba pastoreando, nos animaba a ayunar constantemente. De hecho, tuvimos 3 días de ayuno en cierta ocasión, en los cuales tuvimos que empezarnos a cuestionar por qué realmente nos estábamos comportando de tal forma que no comíamos ni bebíamos nada. Tarde que temprano las Escrituras nos van a brindar la luz para cada cosa que hacemos. Pero si usted es un ferviente cristiano que ayuna, no le queremos decir hoy que lo deje de hacer. Lo que queremos hacer hoy es lo siguiente: hablar del ayuno en la enseñanza de Cristo Jesús. Porque repito, hermanos, y lo he dicho siempre, los profetas y los apóstoles tienen su punto de encuentro en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Algo más, ni Abraham, ni David, ni Daniel son nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo es Jesús de Nazaret. En Hebreos 11, cuando se da una lista larga de héroes de fe, hombres y mujeres que creyeron en el Señor, hicieron grandes cosas, al final de esta lista Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo. Escuchaba a un predicador de renombre y de sana doctrina que decía que era correcto tener armas en nuestro hogar para defendernos y para defender a nuestra familia. Y el punto de partida de esta conclusión fue que Abraham, según este predicador, defendió y fue a rescatar a su sobrino Lot con todo un ejército, con armas, de manera que si Abraham lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. Compremos un arma, tengámosla en casa y ataquemos a aquellos que quieren minar nuestro hogar. Eso no es correcto, hermanos, porque así como Abraham rescató a Lot, Abraham también puso en riesgo a su esposa. Abraham fue un hombre con muchos errores. Puestos los ojos en Jesús, en su enseñanza y en cómo modeló él esa enseñanza. Con respecto al ayuno, entonces, antes de iniciar con Marcos, me gustaría derribar algunos mitos que existen sobre el por qué debemos ayunar. De hecho, no sé si en pantalla tengamos esa pregunta. ¿Por qué debemos ayunar? Es una pregunta que yo quiero que respondamos a la luz de las Escrituras. Y vamos a derrumbar algunos mitos. En la mañana estaba escuchando incluso algunos videos cortos de maestros que dicen el por qué debemos ayunar.
Lo curioso es que las razones por las cuales, según el cristianismo moderno y antaño, tiene para que practiquemos el ayuno, son razones muy buenas. El único problema radica en que son razones que no tienen ningún soporte en las Sagradas Escrituras, o al menos un soporte exegético y hermenéutico. Tratemos entonces de derribar algunos mitos. Una de las razones por las cuales muchas veces se le propone al cristiano que ayune es la siguiente. Muchas veces se dice, debemos ayunar porque eso nos hace más justos. O, no lo decimos así, pero sí lo pensamos. Si ayunamos, vamos a crecer en nuestra piedad ante Dios. Muchos cristianos piensan que la oración, la lectura de las Escrituras, el asistir a la iglesia y el ayuno son parte de nuestro crecimiento. Lo primero que dije definitivamente sí, oración, escritura, congregación, pero el ayuno, si usted lee el Nuevo Testamento sobre todo con mucha diligencia, nunca va a encontrar ni a Cristo ni a los apóstoles mandando al cristiano a que esté ayunando para que pueda crecer en su relación con Dios y en su vida espiritual. De hecho, esta idea de crecer en piedad y crecer en nuestra vida espiritual es una idea más de los fariseos que del mismo Cristo y de los apóstoles. Lucas 18, verso 9 al 12, de seguro que usted conoce este pasaje del fariseo y el publicano, donde los dos están orando delante de Dios, y el fariseo, capítulo 18 de Lucas, verso 9, dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Un contraste tremendo, porque uno era un religioso, riguroso, legalista, un hombre que tenía contacto con la ley de Dios, y el otro era un publicano, un corrupto, un traidor a la patria, que se juntaba con los más perversos. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera a Dios. Le decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Vean la magnitud de su oración. Este personaje se cree justo a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cuáles son sus credenciales para decir que él es justo, hermanos? Verso 12, todos juntos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Si usted piensa que las credenciales de un hombre justo son el ayuno y el diezmo, usted está totalmente equivocado. Esta es una idea farisea que nunca nace del corazón de Dios ni de ningún mandamiento en la ley de Moisés o en los profetas. La realidad es que el ayuno o el dejar de comer no nos hace más delante de Dios ni nos hace menos delante de Dios. Vean también conmigo 1 Corintios 8:8. Primer carta a los Corintios 8:8. Pablo nos dice lo siguiente con respecto a la comida. Vean la pantalla si gustan. Si bien la vianda, la comida, la carne, el alimento sólido, si bien la vianda, todos juntos, no nos hace más aceptos ante Dios. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Qué dice después? Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es absurdo pensar que el Dios eterno, ese ser supremo y trascendental, se fija en cosas tan insignificantes como comí o no comí, y que eso determine si soy mejor delante de Dios o no. Así que ese primer mito de decir o pensar que ayunar nos hace más justos y más piadosos, realmente no tiene ningún sustento en las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario. Las Escrituras nos dicen que el reino de Dios no consiste en la comida o en la abstinencia. Otro mito muy común en el cristianismo es el siguiente. Se nos dice que debemos ayunar porque de esa forma movemos la mano de Dios.
No sé si usted ha escuchado esa idea. Pues vamos a orar por un terreno, vamos a orar por un enfermo que está al borde de la muerte. Hay que estar orando, pero hermanos, hay que ayunar. El lunes voy a ayunar yo, el martes Rosendo, el miércoles Israel, y así vamos a hacer nuestra cadena de ayuno para mover la mano de Dios. Hermanos, ¿la oración es para mover la mano de Dios? Yo espero que usted no piense eso. La oración es para pedir que se haga su voluntad. Claro, yo le pido por mi dolor, por mi enfermedad, pero todas mis peticiones giran en torno a que Dios haga su voluntad, porque su voluntad es buena y perfecta. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos confianza de que Él nos oye. Pero hay muchas personas que ayunan pensando que pueden hacer un trueque con Dios. Dios, hoy no voy a comer, no voy a tomar ni una gota de agua, espero que por favor me ayudes. Dios no es tan absurdo para actuar de esa manera, hermanos. El ayuno no es para un trueque con Dios. Vean conmigo Isaías 58, verso 1 al 5. De hecho, esta idea cristiana de tener un trueque con Dios a través del ayuno es una enseñanza que nace en la tradición del judaísmo desde la época más antigua. Isaías 58, ya en tiempos de Isaías, el pueblo decía lo siguiente. Vean el capítulo 58, verso 1. ¿Lo tenemos todos? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Todos juntos? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué dice el Señor? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, yo Dios? ¿Yo escogí ese ayuno? A ver, hermanos, respondamos la pregunta. ¿Yo escogí eso? ¿Que de día aflija el hombre su alma? ¿Que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Dios mandó eso? ¿Dios lo ordenó? Tenemos que cuestionar eso, hermanos. Esta es una de las razones por las cuales se nos dice muchas veces hay que ayunar, porque solamente Dios así nos va a escuchar. Trataremos de explicar esto mejor más adelante. Otra razón que se nos da constantemente es que si ayunamos, lo hacemos porque así vamos a mortificar nuestra carne, porque así vamos a mortificar nuestra humanidad. Hay personas que dicen, hay que ayunar porque así estamos más sensibles a la voz de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que si no como durante todo el día y quiero leer la Biblia en la noche, ni siquiera voy a poner atención, porque biológicamente mi cuerpo necesita el alimento. Si no hay necesidad, hermanos, ¿por qué tengo que ayunar? ¿Qué realmente voy a estar más sensible a la voz de Dios? ¿Qué acaso el no comer va a mortificar mi pecado y a mi humanidad? Pero esa es una de las razones que se da. Se piensa que vamos a pecar menos y que vamos a vivir más para Dios si no comemos. Pero vean lo que dice Colosenses, por favor, 2:20 al 23. Tratemos de derrumbar también este mito de pensar que el ayuno nos hace estar más sensibles a Dios, que el ayuno mortifica nuestro pecado, nuestra carne, nuestra humanidad. ¿Cuántos pastores de antaño no tenían la práctica de ayunar cada vez que subían a predicar? ¿Cuántas personas ante una decisión difícil siempre practicaban hacer una cadena de ayuno? ¿Cuántas personas no tienen ese hábito pensando que así están más sensibles a la voz de Dios? Y yo quisiera, hermanos, dar algunos pasajes interesantes. Colosenses 2:20 al 23. Dice Pablo, escúchenlo con atención. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, todos juntos,
¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Dice Pablo, si ya son de Cristo, ¿por qué en este mundo se andan sometiendo a preceptos humanos? Sigue diciendo el verso, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, todos juntos, cosas que todas se destruyen con el uso. 22 y 23, perdón. Todos juntos este verso, vean. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, ¿qué más? En duro trato del cuerpo, repito esa frase, en duro trato del cuerpo. Cuando no comes, ¿qué estás haciendo? Dándole un trato duro al cuerpo. ¿Eso tiene reputación entre los hombres religiosos o no? ¿Te da una buena reputación no comer en un ámbito religioso? Claro que sí. Pero dice el verso ahí, pero no tienen valor alguno, ¿contra qué? Contra los apetitos de la carne. Tú puedes vivir sin comer, ayunando y ser un pecador descarriado. Y puedes ser un hombre glotón que come también y bebe lo que le dan, y puedes ser el hombre más santo. De hecho, a Jesús de Nazaret, ¿de qué se le acusó, hermanos? De ser un hombre glotón, bebedor de vino. ¿Y de qué se le acusaba a Juan? De ser un hombre muy austero que practicaba precisamente el ayuno juntamente con sus discípulos. De manera que la vida piadosa no radica en eso. Ni nuestro pecado ni nuestra santidad se hacen menos o más por el ayuno. Y por último, hermanos, otra razón que muchas veces se da, y la acabo de escuchar apenas en la semana, hablando de personas que muchas veces están poseídas, probablemente. Una persona me decía, es que hermano, tenemos que ayunar toda la semana antes de visitar a la persona que está en esa situación. Para empezar, no sabemos si está en esa situación. En segundo lugar, las Escrituras nos dicen que solo la verdad nos hará libres. Pero se nos citaba un pasaje que ustedes conocen donde Cristo dijo que ese género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, les tengo una buena noticia, gracias a Dios. El texto griego no dice nada de eso. Es una mala traducción del texto griego. El texto griego solo dice lo siguiente. Bueno, mucha gente dice, porque de esa manera podemos liberar a los endemoniados. Busquen por favor Marcos 2, 28 al 29. Lo vamos a ver en pantalla, pero me gustaría que nuestro hermano Israel o nuestro hermano Rodolfo, que tiene la Biblia de las Américas, lo lean en voz alta, por favor, y pongan mucha atención. Marcos 9, verso 28 al 29. Escuchamos a nuestro hermano Rodolfo, ¿lo tiene? Por favor, en voz alta. ¿Ven la diferencia, hermanos? La Biblia de las Américas, que es una traducción más apegada al texto griego en este pasaje, simplemente dice, porque este género no sale sino con oración. Precisamente la última expresión, y ayuno, no aparece ni en Marcos y no aparece en Mateo, es una añadidura. Así que tratemos, hermanos, de entender esto. El ayuno realmente no tiene un valor espiritual. Ha sido una tradición que ha infectado el cristianismo y que muchos hermanos enfermos con una diversidad de enfermedades se ha afectado aún más por seguir enseñanzas de hombres y no por seguir lo que Jesús de Nazaret nos enseña. Ahora, nuestra enseñanza versa sobre Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 2, vamos a iniciar ahora sí con la enseñanza. Y vamos a escuchar a Jesús un momento. Marcos 2, versículo 18 al 22. ¿Lo tenemos todos? Solo leamos el 18. Síganme con su vista, por favor. Y los discípulos de Juan el Bautista, obviamente, y los de los fariseos, ¿todos juntos? Ayunaban, practicaban el ayuno, ellos sí, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos.
Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, todos juntos, y tus discípulos no ayunan? Quiero que se contextualicen en esa situación. ¿Practicaba Jesús el ayuno? No. ¿Promovía entre sus discípulos la práctica del ayuno? Tampoco. De hecho, la interrogante es la siguiente: ¿por qué nosotros, discípulos de Juan, y por qué nosotros, discípulos de los fariseos, siendo personas que buscamos a Dios y piadosas, ayunamos constantemente, pero tus discípulos no ayunan? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no los regañas? ¿Por qué no promueves el ayuno? ¿Por qué no promueves esa práctica? Lo cual nos lleva a un primer punto. En primer lugar, número 1, el ayuno no es una práctica cristiana. Repito, hermanos, el ayuno, y espero que nadie se ofenda, pero el ayuno no es una práctica cristiana. Primero vamos a recordar lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Ser como Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús. Y mis hermanos, en este punto quiero enfatizar de nuevo: el ayuno no es una práctica cristiana. Y de hecho lo vemos en este versículo. Era una práctica de los discípulos de Juan, era una práctica de los discípulos de los fariseos, pero no era una práctica de los discípulos de Cristo. No lo era. No es una práctica, no es un mandato de Dios. De hecho, tenemos entre paréntesis lo siguiente, o no sé si lo tengamos, pero era una práctica nacida en el judaísmo siglos atrás, que aún practicaban los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Pero repito, era una práctica nacida en el judaísmo. Le animo a que usted examine la ley de Moisés. La ley de Moisés nunca dice ayunen, nunca lo dice. Los mandamientos de Dios nunca incluyen ayuna, nunca. El ayuno siempre surgió como un signo de dolor en la tradición del judaísmo, y las generaciones futuras lo interpretaron como un signo de piedad. Pero el ayuno no es una práctica mandada por Dios o en el cristianismo. Tenemos un versículo, Mateo 11, verso 16 al 19. Mateo 11, por favor, verso 16 al 19. Dice lo siguiente: mas ¿a qué compararé esta generación? Dice Jesús. Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Les tocamos endechas y no llorasteis, no lamentasteis. O sea, la imagen de jóvenes que ni con la música para bailar, ni con la música para llorar están a gusto. Esa es la idea. Les tocan música para bailar y no bailan. Les tocan música para llorar y no lloran. No están conformes con nada estos jóvenes. Dice Cristo, así es esta generación. ¿Por qué? Verso 18. Porque vino Juan. ¿Cómo era Juan? Que ni comía ni bebía. ¿Y qué decía la gente? Está endemoniado. Miren, Juan ayunaba, pero pregúntense por qué, hermanos. Yo creo que si usted ha estado en el desierto no va a encontrar mucha comida. Realmente no era un signo de piedad para Juan, era la escasez en la cual se encontraba por su ministerio. Pero Juan no comía ni bebía y la gente decía, está endemoniado. Verso 19, todos juntos. Vino el Hijo del Hombre, el Mesías, todos juntos, hermanos, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. No, si este fuera de Dios, no se la pasaría comiendo ni bebiendo, mucho menos con esa gente, publicanos, pecadores. Lo que ignoraban los fariseos y los judíos es lo que dice el verso 19 al final. En lo que sí debemos centrarnos es en ¿qué? En la sabiduría. Eso es lo que justifica nuestras acciones. Pero la sabiduría es justificada por sus discípulos, por sus hijos.
Así que en primer lugar, repito, el ayuno no era ni es una práctica cristiana. Podemos decir que es una práctica tradicional en el cristianismo, que surgió como tradición del judaísmo, pero no es un mandato cristiano por Cristo ni por el Antiguo Testamento. Marcos capítulo 2, seguimos por favor. Quiero que noten esto que es interesante. Marcos 2:19. Ante la pregunta que le hicieron estas personas de por qué no ayunan, verso 19, Jesús les dijo, todos juntos, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Usted alguna vez ha asistido a alguna boda? Son de las fiestas que más alegría tienen. Es donde más felicidad se derrocha, gozo. La gente está muy contenta. Y parte de ese gozo se manifiesta ¿en qué? En la comida. En que estamos muy gozosos con el esposo, con la novia. Está la comida, estamos disfrutando. ¿Por qué razón, por qué rayos yo no voy a comer? ¿Por qué no voy a disfrutar? Y si Cristo estaba con los discípulos, ¿qué razón hay para que no coman? Es lo que está diciendo. Pero el verso 19 no nos da la luz que necesitamos como lo hace el Evangelio de Mateo. No pierdan Marcos, pero vayan a Mateo 9:15. Es un texto paralelo o armónico y nos explica mejor lo que Cristo quiere transmitir. Noten. 9:15, por favor. Escúchenlo con atención, está en pantalla. Jesús les dijo, todos juntos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener qué? Luto. Noten que en Marcos no dice luto, en Marcos dice ayuno. Pero en Mateo dice, ¿acaso pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Recordemos que una boda es un lugar de alegría, una fiesta. Luto, por lo regular, es lo que se experimenta ¿en dónde? En un funeral, cuando estamos tristes, cuando hay un muerto, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay carencia. Lo que está diciendo Cristo es lo siguiente: el ayuno significa básicamente luto. Ayunar es un signo natural y visible de que estamos dolidos, de que estamos tristes, de que estamos en luto. ¿Por qué razón mis discípulos tienen que estar en luto? ¿Por qué razón mis discípulos tienen que estar ayunando? ¿Por qué razón usted tiene que programar un día para ayunar? A menos que esté triste, hágalo. Pero esto nos lleva al punto número 2, hermanos. Punto número 2. El ayuno, esto es importante que lo notemos, hermanos. El ayuno, a ver si lo ponemos en pantalla, es un signo natural. Está mal escrito, perdón, fue mi culpa. El ayuno es un signo natural ¿de qué? De luto. Pero esta palabra natural es importante. No solamente es que yo digo, ¿saben qué? El día jueves todos vamos a enlutarnos. ¿Puede obligar usted a su corazón a estar triste? No. El luto es un signo natural, ¿se entiende? Y eso es el ayuno. Cuando alguien ayunaba, lo hacía porque estaba naturalmente dolido, triste, arrepentido. ¿Por qué ayunaron Esther y todo el pueblo? Había una situación natural de dolor, de tristeza, los iban a exterminar. ¿Por qué ayunó Daniel? Porque estaba muy triste por su pueblo. ¿Por qué ayunaron los profetas? ¿Por qué ayunó Cristo? Porque estaba en un tiempo de prueba en el desierto. ¿Por qué ayunó el apóstol Pablo? Dice, en peligros muchas veces. Pero vean lo que dice algún pasaje aquí, Salmo 102. Y yo espero que se entienda que no podemos dar de antelación un ayuno, no lo podemos programar, porque el ayuno surge de manera natural y es un signo de dolor, no es un signo de piedad, es un signo de dolor, de tristeza. No sé si usted ha perdido un familiar cercano, pero de seguro que en ese día ni siquiera comió, porque el dolor es natural. Vean conmigo Salmo 102, por favor, verso 1 al 4. Escuchen con atención lo que dice el verso 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Verso 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Está
triste este personaje? Está angustiado. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Verso 3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Verso 4. Todos juntos, hermanos. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Dice el salmista, estoy tan triste que yo programé tal día para ayunar. No, estoy tan triste, enlutado, afligido. La expresión final es interesante. Por lo cual, ¿qué? Me olvido de comer mi pan. No es que usted diga, voy a programar un día para ayunar. Si usted algún día llega a ayunar como ayunaron los patriarcas, los profetas o los hombres de Dios, es porque usted estaba en una situación tan dolorosa que la comida pasó a un plano secundario. O tal vez usted estaba tan inmerso sirviendo a Dios y había prioridades más grandes, su corazón estaba dolido tal vez por los perdidos, que la comida pasó a un segundo plano. ¿Recuerdan a Jesús de Nazaret cuando entró a Samaria? ¿Por qué Jesús estaba solo con la mujer y no con todos sus discípulos? Porque el capítulo 4 nos dice que los había enviado a la ciudad para comprar de comer. ¿Cuál era el plan de Jesús y sus discípulos? Comer, ¿verdad? Pero ante la situación de esta mujer, ante la situación de los samaritanos, Cristo está tan involucrado en hacer la voluntad de Dios y está tan interesado en el corazón de esta gente perdida, que cuando llegan los discípulos con la comida le dicen, Rabí, come. ¿Y qué les dijo? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Se acuerdan de eso? El plan era comer, pero en la marcha por la ocupación, por el dolor de los perdidos, por hacer la voluntad de Dios, Él olvidó comer su pan. Él determinó, no tengo hambre. Hay algo que apremia, ¿se entiende, hermanos? Pero el ayuno, repito, número 2, es un signo natural de luto. Entre paréntesis tenemos algunas expresiones de luto, como sería el dolor, el arrepentimiento, la tristeza, el sufrimiento, etc. Segunda carta a los Corintios 11, por favor. Veamos al apóstol Pablo. Nunca vemos al apóstol Pablo promoviendo el ayuno en los Corintios o en los Gálatas o entre los romanos. Lo que sí vemos es a un apóstol Pablo que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, empieza a narrar todo lo que ha sufrido por causa de Cristo, cosas malas que le han ocurrido por amor a Cristo. Reitero, esta lista que vamos a leer son cosas negativas, cosas tristes, dolorosas, que el apóstol ha vivido. Verso 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todos juntos, el 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Todos juntos, en muchos ayunos. Estos muchos ayunos, Pablo no los ve como un signo de su piedad, los ve como parte de ¿qué? De su sufrimiento, de lo que él ha tenido que padecer. No sé si incluso recuerdan cuando estaban casi hundiéndose en el barco, la gente dejó de comer, ¿se acuerdan? Porque pensaban que así Dios o los dioses los iban a escuchar. Y Pablo, ¿qué les dijo? Si siguen ayunando, no nos va a matar el mar, se van a morir de hambre, así que empiecen a comer. ¿Sí recuerdan esa historia, hermanos? Así que espero que con este punto entendamos que el ayuno solamente es un signo natural de luto. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, como sería Esther, Daniel, los ninivitas, David, Pablo, Cristo, etc.
Cada vez que ayunaron fue por una situación de mucho dolor y surgió de manera natural. Regresando a Marcos 2, Cristo les dice lo siguiente. Marcos 2, verso 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Hay razón alguna para que estén en luto, en dolor, en tristeza, si yo estoy con ellos? No. Dice: entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿qué dice? No pueden ayunar. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Hermanos, ¿en qué momento Jesús les fue quitado? En la crucifixión. Pero la pregunta es, ¿les fue quitado para siempre o les fue devuelto después? Les fue devuelto en la resurrección. Y no solamente en la resurrección, tenemos la presencia de Cristo hoy en la persona del Espíritu Santo. Así que Cristo les dice el verso 20, vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, cuando les sea quitado, o sea, cuando vaya a la cruz, cuando lo maten, cuando me maten, entonces mis discípulos van a ayunar, o sea, mis discípulos van a estar tristes, van a estar enlutados. La razón, porque yo les seré quitado. Y tal vez nosotros tendríamos que ayunar si Cristo hubiese sido colgado en la cruz y ahí hubiese quedado. Pero mis hermanos, seguimos de bodas, porque Cristo ha resucitado, porque el Espíritu está con nosotros. Yo estoy con vosotros, dijo Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. Así que número 3, no existe razón alguna, repito hermanos, no existe razón alguna para tener luto o ayunar en lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque existen maestros, hermanos, hermanas que dicen: yo estoy ayunando, hermano, porque el maestro nos fue quitado, porque Jesús dijo que cuando nos fuera quitado íbamos a ayunar, por eso ayuno. Hermanos, nos fue quitado efectivamente, pero también nos fue devuelto en la resurrección. No tenemos razón alguna para ayunar en lo referente a Cristo Jesús. No es una justificante. Juan 16, por favor. Vamos a buscar Juan 16. Vean cómo Cristo ya nos habla de este luto que ya estaban experimentando sus discípulos antes de su muerte. Juan 16, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice Cristo. Acuérdense que aquí Cristo les está dando las últimas instrucciones porque va a la cruz. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Miren, les dice, los van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate, como Saulo, como el Islam, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos de bodas, ¿se entiende? Porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, todos juntos, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? Que estarían de luto porque les iba a ser quitado. 20. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu mora en nosotros, hermanos, y es la presencia de Cristo en la persona del Espíritu. Ya no estamos de luto. Sigamos leyendo, verso 16, por favor. Hasta el 16 vamos a brincar. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis?
¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? Todos juntos, hermanos, el 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis. ¿Qué más? Y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando lo mataron, ¿verdad? Cuando fue a la cruz. Pero aunque vosotros estéis ayunando, estéis de luto o estéis tristes, todos juntos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Les quiero dar un ejemplo, dice Jesús. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? En la resurrección. Todos juntos. Y se gozará vuestro corazón. Y lo más importante, hermanos, y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo permanente. No hay razón alguna para ayunar en lo referente a Jesús. Si se muere tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu sobrino, etcétera, obviamente vas a ayunar, pero ni siquiera lo vas ni siquiera lo vas a programar. Ese ayuno va a surgir de manera natural. Pero en lo referente a Cristo no hay razón alguna para que nosotros practiquemos el luto o el ayuno. Y termino, hermanos, con lo que dice Cristo. Quiero que lo vean desde Lucas, por favor. Lucas 5, verso 36 al 39. Porque Lucas lo explica un poco mejor. Cristo nos va a enseñar a través de un lenguaje figurado cuáles son las razones, punto número 4 en la pantalla si se puede, cuáles son las razones que Él nos da, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, para no mezclar la enseñanza suya con las tradiciones religiosas o humanas. Así que punto número 4, razones para no mezclar la enseñanza de Cristo con las tradiciones religiosas, en este caso las tradiciones judías, que había muchas, no solamente el ayuno, sino también el lavamiento de las manos, los platos, los jarros, etc. Lucas 5, versículo 36, dice, les dijo también una parábola. Estamos en el mismo contexto, Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, ¿verdad? Ninguna persona que esté en sus sentidos, que esté cuerda, se compra un vestido nuevo, un pantalón nuevo y le corta un pedazo a esa ropa nueva para pegársela como parche a una ropa vieja, ¿verdad que no? La vieja no se valora ya tanto como lo que es nuevo. Sigue diciendo el verso 36. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no combina, no armoniza con el viejo, ¿verdad que no? De nada sirve ponerle un parche nuevo o una ropa vieja, no se ve bien. Echaste a perder la ropa nueva y aparte no combina el parche nuevo con la ropa vieja. Inciso A, ¿por qué no debemos mezclar la enseñanza de Cristo con estas tradiciones? Esto es importante, hermanos. Inciso A, porque se echa a perder la enseñanza de Cristo. ¿Se entiende? Si usted mezcla la enseñanza de Jesús con tradiciones humanas, con tradiciones religiosas, usted está despedazando la enseñanza de Cristo como si fuera un pantalón nuevo, un vestido nuevo, que usted lo corta para combinarlo con un vestido viejo. Usted está destrozando por completo, está arruinando esa ropa, en este caso está destrozando la enseñanza de Cristo. No se debe mezclar la enseñanza de Cristo con las tradiciones humanas. Inciso B, como lo dice el versículo 36 al final, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Inciso B, no lo debemos hacer
porque no armonizan con la enseñanza de Cristo. Hermanos, en el caso del ayuno, que es el contexto, no tiene ninguna armonía con la enseñanza de nuestro Señor. Y así existen muchas prácticas religiosas creadas por nosotros muchas veces que no tienen armonía con la enseñanza de Jesús. No combinan, no armonizan, no se ven bien, no se ve correcto. Y por último, hermanos, versículo 39. Vamos a leerlo, por favor. Hablando del vino, ustedes saben que el vino, entre más viejo, sabe mejor, ¿verdad? De hecho, el vino más viejo es el más caro, el más fino, el más rico, y el más nuevecito es el más corrientito, el que menos sabe. Verso 39. Y ninguno que beba del añejo, lo voy a parafrasear en la realidad, ninguno que haya tomado la enseñanza de Jesús, que es la enseñanza rica, buena, provechosa, ninguno que tome la doctrina de Cristo, quiere luego, ¿qué dice? El vino nuevo, que es el vino que no tiene tanto sabor. Si usted es una persona que ha escuchado a Jesús, su enseñanza, su doctrina, pregunta, ¿le quedan ganas de regresar a las doctrinas religiosas? ¿Le quedan ganas de practicar lo que dice el judaísmo? ¿Lo que dice el cristianismo tradicional? Claro que no. Inciso C, terminamos con esto. La tercera razón, porque nadie, inciso C, hermanos, a ver si lo tenemos ahí, porque nadie que entiende la enseñanza de Cristo quiere regresar a probar las tradiciones de los hombres. La enseñanza de Cristo es como un vino viejo, un vino rico, un vino maduro, y cuando usted realmente ve las Escrituras y la enseñanza de Jesús, si usted es de Dios, no tendrá ganas jamás de regresar a las prácticas humanas y religiosas que nos someten y no nos lleven a Dios. Hermanos, yo espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Espero que nadie se ofenda con esto, pero también espero que si usted no está de acuerdo con esto, con diligencia escudriñe lo que Jesús enseñó y pueda llevarlo a la práctica. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, porque por Él tenemos luz, por Él tenemos libertad, por Él tenemos una enseñanza perfecta y pura. Bendice a mis hermanos, bendice también a mis hermanas, y te pedimos especialmente hoy por los niños, porque es Día del Niño, y queremos, Señor, orar por ellos, rogarte que tú los guardes y que ellos el día de mañana puedan conocer de nuestra iglesia y de las generaciones pasadas la doctrina de Cristo y no nuestras tradiciones. Te rogamos por eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén.